El día que nació mi hijo, mi esposo lo sostuvo con fuerza, luciendo eufórico. Sin embargo, mientras yo dormía, en secreto cambió a mi hijo por el del vecino, el bebé de su primer amor. Actué como si no supiera nada, y organicé que alguien cambiara a los bebés de nuevo. Mi esposo quería que criara al hijo de otra mujer como si fuera mío, sin tener idea de que él ni siquiera era el padre de mi hijo. 10 años después, transfiero todos mis bienes a nombre de mi hijo como regalo de cumpleaños. Es entonces cuando el primer amor de mi esposo, Amanda Larkin, irrumpe en la fiesta de cumpleaños. Ella me mira con suficiencia y dice: «El hijo que has atesorado durante la última década, en realidad es mío». Mi hijo, Jacob Weiss, acababa de recibir el acuerdo de transferencia de activos de mi parte cuando Amanda Larkin irrumpió en nuestra casa. Oh, Jacob, mi querido hijo. Con lágrimas corriendo por su rostro, corrió a abrazar a Jacob. Con los ojos abiertos de sorpresa, Jacob intentó evitarla. Las personas que habían seguido a Amanda a nuestra casa nos miraban con curiosidad. Me burlé en silencio. Habían entrado con Amanda sin ser invitados. Me volví hacia mi esposo, Greg Morton. Greg, ¿te importa explicar lo que Amanda está diciendo? Para ese momento, Jacob estaba detrás de mí. Miró a Amanda con indiferencia mientras ella se secaba las lágrimas. Luego, puso los ojos en blanco ante Greg. Aunque Jacob solo tenía 10 años ese año, desafortunadamente había descubierto a Greg teniendo una aventura con Amanda 2 años antes, y me contó la verdad. Nunca imaginé que mi hijo estaría expuesto al lado oscuro de la naturaleza humana a una edad tan temprana. Desde ese día, Jacob supo que a Greg no le importaba nuestra familia. Antes de que Greg pudiera hablar, Amanda se lanzó hacia Jacob, entre lágrimas. «Jacob, ven aquí. Déjame darte un abrazo. Por fin puedo salir a la luz y reclamarte como mío». Jacob evadió su abrazo, con una mirada desdeñosa y distante en su rostro joven. «Tú no eres mi mamá. Mi mamá es Rachel Weiss». Miró a Amanda como si estuviera loca. Sonreí con satisfacción al ver que Jacob había heredado mi carácter sereno desde pequeño. Amanda perdió el equilibrio y cayó al suelo. Greg la ayudó a levantarse, con una expresión de pena por ella. Me acusó. «Rachel, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu Amanda? Ella es...». Lo interrumpí con una bofetada que alcanzó a los dos. «Amanda es una amante. No tiene derecho a pisar nuestra casa». «Greg, hoy es el cumpleaños de Jacob. ¿Por qué invitarías a Amanda?» Mi tono era gélido. No pude ocultar mi desprecio y asco hacia Amanda. En ese momento, Greg se levantó bruscamente y me miró con enojo, haciendo un gesto impulsivo que alarmó a todos. De repente, Jacob apareció desde atrás y me protegió con su pequeño cuerpo. «No le pegues a mi mamá». No era rival para la fuerza de Greg, pero se interpuso con valentía entre nosotros y empujó a Greg en un acto de defensa instintiva. Greg perdió el equilibrio. Sujetándose el abdomen, cayó al suelo. Soltó a Amanda, quien también cayó con él. Al darse cuenta de que su propio hijo lo había agredido, su rostro se tornó rojo de furia. En un arranque de ira, intentó patear a Jacob, pero Amanda lo detuvo. «Cálmate, Greg. Jacob es nuestro hijo. No lo golpees». Greg finalmente logró controlar su enojo, pero su pecho subía y bajaba con fuerza mientras lanzaba miradas asesinas a Jacob. «¿Cómo te atreves a pegarme a tan corta edad? Te habría dado una lección si tu verdadera madre no se hubiera metido. No eres más que un problema. Rachel te debe haber criado mal». Greg me miró con furia mientras decía eso. Si las miradas mataran, yo ya estaría muerta. Pero Jacob no se inmutó. En cambio, abrió los brazos para protegerme. «Los hombres de verdad no golpean a las mujeres. Tú estás mal por engañar a mamá con otra mujer». Miré su pequeño cuerpo, erguido y desafiante. Mientras ardía de ira, vi en él una versión joven de mí misma. Uno de nuestros familiares mayores, Timothy Weiss, interrumpió la discusión entre Greg y Jacob. Golpeó el suelo con su bastón para hacer que todos guardaran silencio. ¡Silencio! ¿Qué está pasando? Como la persona de mayor edad allí, Timothy imponía respeto. Se volvió hacia Greg y Amanda, examinándolos. ¿Por qué tienen que armar un escándalo en el cumpleaños de Jacob? Amanda le lanzó una mirada a Greg. Greg, captando la indirecta, suspiró fingidamente. «Ya que todos están aquí hoy, aprovecharé la oportunidad para anunciar una noticia muy importante». Mientras hablaba, lanzó una mirada conflictuada hacia Jacob.
Observé su actuación con frialdad, sintiendo solo desprecio. Jacob no es hijo de Rachel. Cuando Greg lanzó esa bomba, los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Los hombros de Jacob temblaron ligeramente. Me miró con una mezcla de confusión, miedo y pánico. Le acaricié la cabeza para reconfortarlo y lo atraje hacia mí. Una mirada triunfante y alegre cruzó brevemente los ojos de Greg, pero fue rápidamente reemplazada por tristeza y remordimiento. Explicó que Rachel y Amanda dieron a luz el mismo día. Cuando visité a Amanda con el bebé de Rachel, cometí un error y los cambié. Bajó la cabeza como si estuviera muy apenado, pero casi me reí de su hipocresía. Greg fue quien cruzó los límites con Amanda. Sin embargo, intentaba encubrir su plan malvado de cambiar a los bebés llamándolo un error. Me lanzó una mirada, esperando que me derrumbara e hiciera una escena. Sin embargo, no mostré reacción alguna y simplemente tomé un sorbo de mi café. Continuó. Solo quiero dejar en claro ante todos que Amanda es la madre biológica de Jacob, no Rachel. Mirándome una vez más, añadió. Rachel, tú diste a luz a una hija, no a un hijo. Tenemos que redactar los documentos hoy y entregar a Jacob de vuelta a Amanda. Algunos de nuestros familiares lucían impactados. Pronto, la gente comenzó a comentar sobre el incidente. Resulta que accidentalmente cambiaron a los bebés. No es gran cosa, pueden simplemente devolverlos. Es cierto, un niño debe vivir con sus padres biológicos. Todavía hay tiempo para que los niños regresen con sus verdaderos padres. Rachel dio a luz a una niña. Como una hija no puede heredar la riqueza familiar, Rachel debería aprovechar esta oportunidad para apartarse. No podemos permitir que el grupo Weiss pase a manos de una hija. Eso sería como entregarlo a un extraño. Con los ojos entrecerrados, escaneé los rostros de quienes habían hablado. Debían ser infiltrados colocados por Greg. Él sabía que estas personas hablarían en su favor. Estos aduladores inútiles y mezquinos del grupo Weiss hacía tiempo que guardaban resentimiento hacia mí. Les encantaría verme dejar el grupo para poder quedarse trabajando allí. Al escuchar esas palabras, Jacob agarró el borde de mi camisa con inquietud. Lo consolé y luego miré a Greg, burlándome. ¿Crees que no podría reconocer a mi hijo por haber estado con dolor? Jacob es mi hijo. Jamás llamará madre a otra mujer. No alcé la voz, pero soné inusualmente firme e inquebrantable. El pánico en el rostro de Jacob fue desapareciendo gradualmente tras escuchar mi declaración segura, y se acercó aún más a mí. Las lágrimas corrieron de inmediato por las mejillas de Amanda. Parecía destrozada, como si realmente le hubiera arrebatado a su hijo. Rachel, Greg está diciendo la verdad. Jacob es mi hijo. Deja de mentirte. Yo soy la madre biológica de Jacob. Amanda intentó recuperar a su hijo con gran sinceridad. Creía que yo estaba en la oscuridad. Por el contrario, conocía muy bien las acciones de Greg y Amanda. Jacob era mi hijo, no había duda de eso. 10 años atrás, mi padre me había obligado a romper con mi primer amor, Derek Stark. Todo porque lo consideraba pobre y, por tanto, indigno de mí. Mi padre falleció poco después de que terminara con Derek. Sumida en la desesperación, acepté casarme con Greg cuando me propuso matrimonio. Después de todo, me había estado persiguiendo incansablemente por mucho tiempo. Sin embargo, durante los preparativos de la boda, descubrí que Greg me engañaba con Amanda. Al ver eso, me di cuenta de que solo se casaba conmigo por mi dinero. Había estado con Amanda desde el principio. En la noche de bodas, hice que Greg bebiera tanto que quedó completamente borracho. Esa noche, Greg bebió tanto que no recordaba nada al día siguiente. Yo nunca confirmé ni negué lo ocurrido. Después de que nació Jacob, Greg lo cambió a escondidas por la hija de Amanda. Sin que él lo supiera, yo los cambié de vuelta en silencio. Como los recién nacidos se parecían mucho, mis acciones pasaron desapercibidas. Había algo que Greg no sabía. Yo ya tenía 4 semanas de embarazo del hijo de Derek en el momento de nuestra boda. De todas formas, Greg estaba feliz tras ejecutar su plan de cambiar a los bebés, creyendo que estábamos criando al hijo de Amanda. Después de eso, Greg empezó a evitar la intimidad conmigo, alegando estar demasiado cansado por el trabajo. Pero yo no estaba enojada con él en absoluto. Siempre interpreté el papel de esposa comprensiva. En el fondo, sabía que había estado saliendo con Amanda todo el tiempo. No me necesitaba para nada. En los siguientes 10 años, crié a Jacob con mucho cariño y amor. Greg también fue bueno con él. A veces, me daban ganas de reír al ver cuánto esfuerzo ponía Greg en criar a Jacob. Greg creía que me había engañado,
pero él era el verdadero payaso en esta historia. No me cabía duda de que se sorprendería al saber que había criado al hijo de otra persona durante 10 años enteros. Rachel, Amanda tiene razón. Hubo un cambio accidental. Jacob no es tu hijo. Tú diste a luz a una niña. El tono de Greg tenía un matiz cínico. Amanda sigue siendo la madre biológica de Jacob, por mucho que lo niegues. Me burlé. Creo que estás loco. ¿Qué tonterías son esas? Sintiéndose humillado, Greg se enfureció. ¿No me crees? Hagamos una prueba de ADN. Jacob, definitivamente no está relacionado contigo. Greg me escupió. No solo eso, quiero el divorcio. Solo te perseguí porque eras amable y obediente. Nunca pensé que resultarías tan irracional. Ya me cansé de ti. Mientras hablaba, miró de reojo a Amanda. Parecía tener todo planeado. Divorciarse de mí, casarse con Amanda, conseguir la custodia de Jacob y arruinar el grupo Wise. Me parecieron graciosas las palabras de Greg. Era aún más pobre que Derek cuando me cortejaba. Solo acepté establecerme con él porque la muerte de papá era aún una herida abierta, y ya no tenía esperanza en ese entonces. Aunque Greg se había resignado a casarse dentro del grupo Wise, fue recompensado con riqueza y estatus a cambio. ¿Cómo se atrevía a decir que yo lo humillé? Era verdaderamente despreciable. Sabía a qué jugaba. Cada año le daba un regalo caro a Jacob por su cumpleaños. Esta vez, fue un acuerdo de transferencia de acciones. Le había otorgado a Jacob la mitad de mis acciones en el grupo Wise. Greg y Amanda debieron pensar que era el momento perfecto para ganar poder en el grupo Wise, a través de Jacob. Pero probablemente nunca imaginaron que yo ya había visto a través de su plan desde hacía tiempo. Con tono calmado e imperturbable, respondí: «Está bien, divorciémonos. Olvídate de la prueba de ADN. Jacob definitivamente es mío». Jacob me apretó la mano con fuerza. «Mamá, yo te creo. Me parezco a ti». Las expresiones de Greg y Amanda se desmoronaron. Greg inmediatamente tomó a Jacob en sus brazos. «Hijo, ¿por qué no confías en mí?» Jacob simplemente empujó a Greg y volvió corriendo hacia mí, dejando claro que no quería tener nada que ver con él. «¡Mamá!». En ese momento, una niña entró por la puerta principal y corrió hacia mis brazos. Me miró y declaró: «Mamá, soy Charlotte Weiss. Soy tu hija». Esto tomó a todos por sorpresa. Todas las miradas se posaron en mí y en la niña. Pensé, esta debe ser la niña que dicen que es mi hija. No me mostré sorprendida en absoluto. Después de todo, yo conocía la verdad. Charlotte era la hija biológica de Greg y Amanda. «Mamá, por fin te encontré. Tú eres mi mamá». El cabello de Charlotte estaba seco y opaco. Su aspecto era frágil y mostraba señales de haber vivido en condiciones poco adecuadas durante años. Vaya, Amanda debió haber asumido que maltrataba a mi hija cuando, en realidad, Charlotte era su propia hija. Timothy, quien había hablado, primero ya no soportaba más este desastre. Golpeó el suelo con su bastón nuevamente, exigiendo respuestas. «Greg, ¿quién es esta niña?». Asintiendo, Greg respondió: «Esta es la hija de Rachel. Ha sido débil desde pequeña y siempre está enferma. Nunca pudimos devolverle la salud». El silencio llenó la sala. Yo tenía mis dudas. Tal vez Charlotte no nació enferma, como decían. Estaba enferma por la negligencia deliberada de Amanda. Charlotte se negó a soltar mi mano. Su rostro estaba empapado en lágrimas. «Mamá, te extrañé tanto. Eres mi mamá, ¿verdad?». Charlotte estaba frente a mí, con los ojos grandes como platos, húmedos, suplicantes. Su vestido rosa pálido tenía el dobladillo sucio, y su cabello, castaño claro y seco, caía en mechones desordenados sobre sus mejillas demacradas. Tenía las manos apretadas frente al pecho, y una de ellas sujetaba una pequeña muñeca de trapo que parecía haber pasado por años de abandono. «Mamá, soy Charlotte Weiss», susurró, como si no se atreviera a decirlo más alto. En la sala, todos quedaron inmóviles. Amanda abrió los labios, pero no dijo nada. Su rostro, que momentos antes rebosaba lágrimas teatrales por Jacob, ahora era una máscara de desconcierto. Greg se giró bruscamente hacia ella, con los ojos como fuego. Charlotte corrió hacia mí sin esperar respuesta. Me abrazó por la cintura con fuerza, hundiendo el rostro en mi vientre. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Instintivamente, le acaricié la cabeza. No necesitaba una prueba genética para saber que esta niña había sufrido.
Cada huesito sobresaliente, cada temblor, cada lágrima silenciosa. Lo gritaba todo. «Shh, ya estás aquí, hija», susurré. «Nadie más te va a hacer daño». Jacob, de pie junto a mí, miraba a Charlotte con curiosidad, luego a mí. Estaba procesando lo mismo que yo. Extendió la mano y le ofreció la suya a la niña. Ella la tomó con timidez. Greg dio un paso al frente, indignado. «¿Qué es esto? Rachel, basta de teatro. Esta niña no tiene nada que ver contigo». «¿Estás seguro?», le pregunté sin alzar la voz. «Porque yo estoy muy segura. Charlotte es mi hija». Amanda dio un respingo. «Eso no es cierto. Ella vivió conmigo». «¿Y qué clase de vida tuvo contigo?», preguntó Timothy, golpeando el suelo con su bastón. «La niña está demacrada». «¿Qué le has hecho?», Amanda balbuceó. «Ella era enfermiza. Siempre estaba débil. No comía bien. Nunca crecía». «No crecía porque no la cuidabas», interrumpí, mirándola fijamente. «Mientras tanto, yo criaba al hijo que ustedes intentaron esconderme, al que tú, Greg, cambiaste la noche en que nació». Un murmullo recorrió la sala. «¡Mentira!», gritó Greg. «Rachel, ya basta». «No, basta tú», respondí, manteniéndome firme. «Charlotte se queda conmigo. Es mi hija, ahora y siempre». Amanda soltó un sollozo, pero no se acercó. Charlotte se apretó más contra mí. Timothy se aclaró la garganta. «Quiero una prueba de ADN, de ambos niños, mañana». Asentí. «Por mí no hay problema». Greg resopló, con la cara roja de rabia. Amanda lo miró como una niña perdida. Jacob miró a Charlotte y le sonrió por primera vez. En ese instante supe que, aunque esta familia había sido forjada en el dolor, también podía florecer en la verdad. Tomé la mano de Charlotte con una y con la otra, la de Jacob. «Nos vamos», dije. «Esta casa ya no es hogar para nosotros». Los tres caminamos hacia la puerta. Pasamos por el pasillo sin mirar atrás. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, como puñales, como súplicas, como juicios. No me importaban. Charlotte tropezó y Jacob la sostuvo del codo. «Gracias», dijo ella en voz baja. Jacob la miró, serio, pero amable. «Mamá hace eso. Cuida a las personas». Cuando cerré la puerta de la casa Weiss detrás de mí, lo hice con una paz que no conocía en años. Afuera, el aire nocturno nos abrazó como una promesa de algo nuevo. Esa noche, los llevé a ambos a mi hogar, a mi verdadero hogar. Calenté sopa, puse mantas. Charlotte comió sin dejar una gota. Luego, se durmió en el sofá, abrazada a Jacob. Él no se quejó, solo me miró y dijo: «Ella necesita esto. Yo también lo necesitaba». Mi familia por fin estaba completa. La mañana siguiente, el cielo estaba gris, pero no llovía. El aire tenía ese aroma a tierra mojada. A cambio, me levanté temprano, aún con el cuerpo cansado, pero con una decisión en el pecho que no me dejaba sentarme. Caminé por la casa en silencio, observando los juguetes de Jacob regados en la alfombra, la taza vacía de leche que Charlotte había dejado sobre la mesa la noche anterior. Dormían los dos, uno en cada extremo del sofá, como si hubieran nacido para compartir espacio. Llamé a mi abogado, Andrés Varela, un hombre mayor, de voz pausada y siempre vestido de lino. Le pedí que viniera en la tarde. Le dije: «Es urgente, hay que proteger lo que es de mí, no me siento». Mis hijos. Esa palabra, hijos, me brotó con una naturalidad que no me sorprendió. Lo sentía así. Jacob y Charlotte eran míos. Uno por sangre, el otro por destino. Mientras cocinaba el desayuno, escuché pasos en la escalera. Jacob entró en la cocina en pijama, con el cabello despeinado. «¿Mamá?», dijo en voz baja. «¿Ella se va a quedar?». Me giré. «¿Quieres que se quede?». Él dudó un instante. Bajó la mirada y luego asintió. «Creo que ella no tiene a nadie más». «Entonces sí, se queda». Charlotte bajó después, en silencio, arrastrando los pies. Tenía ojeras profundas y caminaba como si no supiera si podía confiar en que la comida estuviera ahí. Le serví un plato sin decir nada. Ella lo miró como si fuera oro. Después del desayuno, los llevé a la escuela. Hablé con la directora y pedí que mantuvieran a Charlotte junto a Jacob todo el día. Quería que se sintiera protegida, acompañada. No me importaba que la gente hablara. Ella ya era parte de nuestra familia.
En la tarde, Andrés llegó con su maletín negro y su agenda de cuero. Lo hice pasar al estudio. ¿Estás segura, Rachel? Me preguntó con el ceño fruncido, después de escucharme. Vas a transferir el 80% de tu patrimonio a... Nombre de Jacob y Charlotte. Estoy más que segura. Pero quiero una cláusula adicional. Si me pasa algo, no quiero que Greg Morton o Amanda Larkin tengan jamás ningún acceso a mis bienes, ni a los niños. Andrés asintió. Voy a redactarlo ahora. ¿Lo firmamos hoy mismo? Sí, hoy. Mientras él escribía, me levanté y observé por la ventana. Afuera, Greg y Amanda jugaban a ser víctimas. Pero dentro de esta casa, yo estaba construyendo algo real. Algo sin mentiras. Esa misma noche, llamé a Timothy. Le informé de mi decisión. Rachel, esto va a desatar una tormenta, dijo él. Entonces que truene. Estoy lista. Y tronó. La noticia se filtró, como todo en la familia Weiss. Al día siguiente, recibí una visita inesperada en mi casa. 4 miembros del consejo empresarial de la familia, todos hombres, todos del círculo de Greg, tocaron a mi puerta con rostros de cortesía fingida. Rachel, solo queremos... entender. ¿Esta transferencia es definitiva? ¿No sería mejor esperar? Los invité a entrar, pero no les ofrecí café. Es definitiva. Y si tienen algún problema con que mis hijos sean los herederos, están libres de retirarse del grupo Weiss. Uno de ellos, con el cabello gris cuidadosamente peinado, me miró con un dejo de sorna. Pero... Charlotte no es realmente tu hija, ¿cierto? Me acerqué a él. ¿Y tú eres realmente un hombre decente? No creo. Y sin embargo, te sientas en la mesa como si lo fueras. El silencio fue inmediato. Se miraron entre sí. Me respetaban. No porque me quisieran, sino porque sabían de lo que era capaz. Mis hijos se quedan, conmigo, en mi mesa, en mi testamento. Y si alguien intenta cuestionarlo, responderé con todo el poder legal y moral que me pertenece. Los acompañé hasta la puerta. Cuando se fueron, me senté en el sofá. Charlotte jugaba con un lápiz y dibujaba una casa con una mujer en la ventana y 2 niños en el jardín. ¿Esa soy yo? Le pregunté. Sí, respondió, sin levantar la vista. Esta vez no estás sola. Me llevé la mano al corazón. No estaba sola. No más. Desperté antes que el sol asomara por completo. Había algo en el aire, como una vibración tenue, una señal interna que me empujaba a levantarme, a arreglarme con más esmero del habitual. Me miré al espejo. Las primeras líneas alrededor de mis ojos se habían asentado ahí con los años, pero no las lamenté. Eran memoria, cicatrices de haber vivido. Las acepté como parte de mi rostro. Tomé mi abrigo más sobrio y salí. A Jacob le dejé una nota sobre la mesa. Hoy salgo temprano. Hazle el desayuno a tu hermana. Vuelvo antes de mediodía. Caminé por las calles aún frescas, los árboles recién despiertos. Llegué al café de siempre, ese donde solía ir antes de que todo se complicara, cuando aún creía en cosas simples como el amor. Y allí estaba él, Derek Stark, sentado en una de las mesas del rincón, junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la taza de café. Su cabello oscuro estaba ahora salpicado de gris, y tenía una barba corta, bien cuidada. Él mismo, porte tranquilo, los hombros anchos, la expresión contenida. Cuando me vio se puso de pie inmediatamente. Sus ojos se suavizaron. Rachel, dijo, como si mi nombre fuera una palabra sagrada. No dije nada. Solo caminé hacia él y me senté. Nos quedamos en silencio varios segundos. Me miraba sin prisa, como si no supiera si estaba soñando. «Te ves igual», murmuró, más fuerte, pero igual. Sonreí con la comisura de los labios. «Tú estás más canoso, pero sigues sabiendo mirar». Él rió en silencio, y por un momento, el pasado pareció tangible. «Lo supe todo el tiempo», confesó de pronto. «No me preguntes cómo, pero cuando vi una foto de Jacob, supe que era mío. Tu padre, bueno, hizo lo que hizo. Y yo no quise interferir. Pensé que te había sido para siempre», dije, bajando la mirada. «Nunca me fui. Solo esperé. Sabía que un día ibas a saber quién era Greg. Lo supe desde antes de casarme. ¿Y aún así lo hiciste? Porque no me quedaba nada. No tenía ni a ti, ni a mi padre, ni esperanza. Fue una decisión de derrota, no de amor». Derek asintió. No me juzgaba,
Eso era lo más duro. Su silencio era comprensión. ¿Jacob lo sabe?, preguntó. No aún, pero sospecha. No sé si está listo. Tiene tu carácter. Puede con todo. Tiene tu alma, le respondí. Y no me arrepiento de haberlo tenido. Pasamos horas hablando. De la vida, de lo que no fue, de lo que aún podía ser. Antes de irnos, me acompañó hasta la esquina. Cuando me despedí, él sostuvo mi mano un segundo más de lo necesario. ¿Puedo verte otra vez? Lo miré con una media sonrisa. Tú esperaste 10 años, Derek. Yo puedo esperar unos días. Y me fui. Al llegar a casa, Jacob estaba en la sala dibujando. Charlotte dormía abrazada a su pierna, como un cachorro fiel. ¿Dónde estuviste?, preguntó Jacob, sin levantar la vista. Vi a un viejo amigo, respondí. ¿El que te miraba en las fotos de cuando eras joven? Me detuve. Él sabía más de lo que decía. Ese mismo. ¿Es mi papá? Lo miré en silencio. Jacob levantó la vista. No había enojo. Solo una pregunta. Sí, dije. Él asintió. Me imaginé. Cuando hablas de él, se te ablanda la voz. ¿No te pasa con Greg? No supe qué decir. Jacob volvió al dibujo. Yo me senté a su lado. Charlotte se removió, pero no despertó. Jacob murmuró. ¿Puedo conocerlo? Mi corazón, tan acostumbrado a resistir, se permitió latir con esperanza. Muy pronto, hijo. Muy pronto. La cita judicial era en una sala modesta, sin ornamentos. Solo 4 bancos de madera, paredes claras y un eco que hacía que hasta los suspiros fueran demasiado ruidosos. Charlotte sostenía mi mano con fuerza. Jacob, a mi otro lado, cruzaba los brazos con una seriedad impropia de su edad. Amanda y Greg estaban sentados al otro extremo. Él con el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Ella, maquillada con esmero, pero sin brillo en los ojos. Eran 2 ruinas disfrazadas de normalidad. El juez, un hombre calvo y delgado de voz seca, abrió la audiencia. La parte demandante, Greg Morton, solicita la anulación del testamento actualizado de Rachel Weisz y la custodia de la menor, Charlotte Weisz. Argumenta vínculo biológico y posible manipulación emocional por parte de la madre adoptiva. Madre adoptiva. Sentí a Charlotte tensarse. Le acaricié los dedos con suavidad. No dije nada. Greg se levantó con falsa compostura. Señoría, la señora Weisz ha manipulado esta situación desde el principio. Nos ha arrebatado a nuestra hija, la ha confundido, y pretende desheredar a su familia legítima para favorecer a niños que no son suyos. Mentía, pero lo hacía con la elegancia de un hombre que ha mentido toda su vida. El juez asintió, tomó nota. Luego miró hacia Amanda. Señora Larkin, ¿algo que añadir? Amanda se levantó. Su voz temblaba apenas. Sí, señoría. Yo quiero decir algo. Todo. Greg la miró, sorprendido. No estaba previsto. Amanda tragó saliva. Yo cometí errores. Muchos. Pero no puedo seguir. Fingiendo. No más. Greg me prometió que dejaría a Rachel. Me prometió que estaríamos juntos, que recuperaríamos a nuestro hijo y formaríamos una familia. Amanda, murmuró Greg en advertencia. No. Ella giró hacia él, con los ojos abiertos. Ya no. Todo fue tu plan. Tú cambiaste a los bebés. Tú me obligaste a callar. Un murmullo recorrió la sala. El juez alzó una ceja. ¿Está diciendo que el cambio de los bebés fue premeditado? Amanda asintió, desesperada. Sí. Greg lo planeó. Todo. Desde el embarazo. Se casó con Rachel solo por su herencia. Quería el poder del grupo Weisz. Me usó. Ella también. Greg se levantó bruscamente. ¡Estás loca! Todo esto es una farsa. Rachel la convenció de decir esto. Yo no me moví. Solo observaba. Como si viera un árbol podrido caerse lentamente, sin sorpresa. El juez pidió orden. Golpeó la mesa con el mazo. Señor Morton, si no puede mantener la compostura, será retirado. Greg bufó y se dejó caer en el banco como un niño castigado. Amanda sollozaba ahora. Yo no quiero la custodia de Charlotte. Ella ya no me reconoce. Y tiene razón. No la cuidé. No la protegí. Solo quiero limpiar un poco lo que ensucié. Charlotte me miró. Me buscaba con los ojos insegura. Le di un leve apretón. Ella respiró hondo. El juez asintió. Tomaré en cuenta sus declaraciones.
La custodia de Charlotte queda provisionalmente bajo la señora Rachel Weisz. El testamento de la señora será considerado válido hasta nuevo aviso, en tanto no haya pruebas contundentes de coacción o manipulación. Greg lanzó una carcajada amarga. «Esto es una broma. Me van a dejar sin nada». «Eso es lo que tenías», le respondí al fin, sin levantar la voz. «Nada». El juez levantó la sesión. Salimos al pasillo en silencio. Amanda se quedó dentro. Greg, al pasar junto a mí, me lanzó una mirada llena de odio. No le respondí. Jacob se paró frente a él. «No vuelvas a hablarnos». Greg no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Por fin había entendido que había perdido. Ese día, Amanda se quebró. Greg cayó, y yo simplemente seguí caminando, con mis hijos a cada lado. Una madre. Por decisión, por acción, no por sangre. Esa noche, después de la audiencia, volvíamos en silencio en el coche. Charlotte iba dormida en el asiento trasero, la cabeza apoyada en la ventana, con la respiración calma. Jacob miraba por su ventanilla sin decir palabra. El sol se estaba poniendo, y el cielo tenía ese color naranja profundo que parece durar solo un instante. Cuando llegamos, subimos sin hablar. Charlotte no despertó ni cuando la cargué hasta su cama. Tenía el cuerpo más liviano que una promesa rota. Jacob se quedó en la sala, sentado en el sofá, con los codos en las rodillas. Lo observé desde la cocina mientras ponía agua a hervir. ¿Estás bien?, le pregunté finalmente. Él asintió, pero no dijo nada más. Tomé 2 tazas, una para mí y otra para él, y me senté a su lado. Esperé. Siempre supe que con Jacob el silencio era una forma de confianza. ¿Tú la quieres?, preguntó de pronto. ¿A Charlotte? Asintió sin mirarme. Sí, la quiero, mucho. ¿Como a mí? Distinto, pero igual de fuerte. Jacob bajó la cabeza. Jugaba con sus dedos, nervioso. A veces pienso que no te merezco. ¿Por qué? Porque fui el hijo de Greg, aunque no lo era. Y Charlotte, ella tampoco. Nació de ti. Pero tú nos elegiste a los dos. ¿Por qué? Le tomé la mano. Porque el amor verdadero no es un instinto, es una decisión. Y yo los elijo. A ti. A ella. Todos los días. Jacob respiró hondo. Hoy, cuando papá me miró así, con tanto odio, supe que nunca me quiso, que solo me usó. Lo siento. No lo sientas, dijo, por fin levantando la vista. Ahora tengo algo mejor. Te tengo a ti. Y quiero que Charlotte también te tenga. Me quedé en silencio. Las palabras pesaban dulces. ¿Podemos dormir los 3 en tu cama hoy? Asentí. Esa noche, los 2 se acostaron a mi lado. Jacob a mi derecha. Charlotte a mi izquierda. Dormían como si hubieran vivido juntos toda la vida. Los observé hasta que la luna se trepó por la ventana. A la mañana siguiente, encontré a Jacob sentado con Charlotte en el jardín. Él le estaba enseñando a armar una cometa con papel y cañas delgadas. Ella sonreía, con una risa nueva que aún estaba aprendiendo a usar. «Charlotte», le dijo él, sin mirarla directamente, «¿quieres que seamos hermanos?» Ella lo miró, con el lápiz en la mano aún temblando. ¿De verdad? Él asintió. Sí, pero tienes que prometer que no vas a llorar más por Amanda. Charlotte bajó la mirada. No sé si puedo prometerlo. Entonces prométeme que me vas a decir cuando quieras llorar, para que te abrace. Ella asintió. Se abrazaron como 2 cachorros bajo el sol de la mañana. Desde la ventana, yo ya no lloraba. Solo observaba, como una madre que finalmente había sembrado algo verdadero. Más tarde ese día, los llevé a un lugar especial. Un parque con robles enormes donde solía ir con Derek, hace años. Al verlos correr entre los árboles, supe que algo nuevo estaba creciendo. Y supe, con certeza, que esa familia no era improvisada. Era elegida, por los niños, y por mí. La sala del consejo del grupo Weisz siempre había tenido una atmósfera fría. Era amplia, con ventanales altos, mármol en el suelo y un eco que volvía todo más severo. Yo solía entrar ahí como si estuviera a punto de librar una batalla. Esta vez, entré con paz. Llevaba un traje beige sobrio, el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. A mi lado, Jacob caminaba con paso firme. Charlotte no vino. Estaba en casa, dibujando, pero su presencia estaba conmigo. Timothy ya estaba en su asiento. Asintió al verme,
con esa mirada que había aprendido a respetar con el tiempo. El resto de los consejeros, viejos aliados de Greg, algunos claramente incómodos, esperaban algo. Tal vez otro escándalo, tal vez una retirada humillante. No sabían que estaban a punto de presenciar algo completamente distinto. Me senté. Puse la carpeta sobre la mesa. No me temblaba la voz. Hoy no vengo a defender nada. Vengo a entregar algo. Silencio. Durante años dirigí este grupo por deber, por legado, por orgullo. Pero ya no tengo necesidad de eso. Tengo algo más valioso que una empresa. Tengo una familia. Uno de los consejeros, el mismo de la visita incómoda semanas atrás, carraspeó. ¿Está diciendo que renunciará a la presidencia? Estoy diciendo que ya elegí mi herencia, y que no es esta mesa. Abrí la carpeta y repartí los documentos. Una firma azul destacaba en cada página. He transferido el 50% de mis acciones a mi hijo, Jacob Weiss. El resto lo he destinado a una fundación que llevará el nombre de mi hija, Charlotte. Las acciones no estarán en sus manos hoy, claro, pero sí en su nombre. Derek y yo seremos los custodios, hasta que Jacob esté listo para decidir por sí mismo qué hacer con su legado. Otro murmullo. Uno de los consejeros frunció el ceño. ¿Una fundación? Sí, para niñas. Sí, para en situación de abandono, maltrato o negligencia. Charlotte fue una de ellas. Ahora será su protectora. Timothy sonrió, satisfecho. El otro consejero sacudió la cabeza. Pero Jacob es un niño. Jacob será formado por alguien que conozco bien, un hombre honesto, responsable, su verdadero padre. Derek Stark. Apareció entonces, entrando por la puerta. Derek, con su traje oscuro y esa elegancia discreta que siempre tuvo. Saludó con un gesto, sin necesidad de palabras. Algunos lo reconocieron. Otros lo miraron con respeto inmediato. No era un empresario, pero lo parecía más que todos ellos. Juntos. Derek será el mentor de Jacob. Yo estaré cerca, pero no sobre ellos. Esta empresa necesita hombres y mujeres nuevos, no rencores viejos. Uno de los más ancianos del consejo se inclinó hacia mí. Rachel, ¿estás segura? Más que nunca. La votación fue simbólica. Nadie se atrevió a oponerse. Cuando salimos del edificio, el sol golpeaba con fuerza, pero no quemaba. Jacob y Derek caminaban delante de mí, hablando ya de cosas serias, informes, decisiones, futuro. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Esa tarde, fui a buscar a Charlotte a la escuela. Me esperaba en la mía, salida con su mochila desabrochada y una hoja doblada en la mano. Me la dio sin decir nada. Era un dibujo. 3 figuras. Una mujer con vestido largo, un niño con corbata y una niña con una corona hecha de flores. ¿Esa soy yo? Pregunté. Sí. Hoy dijeron en clase que cada uno dibujará a su reina. Sonreí. ¿Y quién es él? Señalé al hombre con chaqueta en el dibujo. No sé todavía, pero creo que va a estar con nosotras mucho tiempo. La abracé. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Herencia no es lo que dejas en un papel, es lo que siembras en las personas. Y yo había sembrado algo eterno. Era sábado. El clima había cambiado de pronto, como si el cielo hubiera perdido el rumbo. Llovía sin aviso. Las gotas resbalaban por las ventanas del estudio, donde Jacob resolvía problemas de álgebra con Derek. Yo estaba en la cocina, preparando té de jengibre para Charlotte, que tenía una pequeña tos. La casa respiraba tranquilidad, como un animal que al fin había dejado de temer. Entonces tocaron el timbre. Miré el reloj. 10:12 a.m. No esperaba a nadie. Fui hasta la puerta con cautela. Al abrir, lo vi. Greg. Llevaba un abrigo mojado y ojeras profundas. Tenía la barba crecida, algo que jamás toleraba en sí mismo. Sus zapatos estaban embarrados. Rachel, dijo, con una sonrisa rota. Solo quiero hablar con él, con Jacob. 1 minuto, nada más. No tienes nada que decirle, respondí sin moverme. 1 minuto, insistió. No vine a pelear. Derek apareció detrás de mí. Greg lo miró con odio viejo, disfrazado de cortesía. Oh, claro, el fantasma de la juventud. Qué conveniente que hayas vuelto ahora. No estamos para tus comentarios, Greg, le dijo Derek con calma. Jacob escuchó el alboroto y se acercó. Se detuvo a mi lado. Ya no era un niño. Se sostenía como un adulto joven, firme, con los ojos bien abiertos. ¿Qué quieres?, le dijo a Greg.
Greg sonrió con una tristeza artificial. Solo hablar. Caminemos 5 minutos, hijo. Solo tú y yo. Jacob lo miró largo rato. Luego me miró a mí. Yo no dije nada. No podía decidir por él. 5 minutos, aceptó Jacob. Los vi alejarse. Por la vereda bajo la lluvia. Desde la ventana, los seguí con la mirada. Después de exactamente 5 minutos, Jacob volvió solo. Entró. Se sacó la campera mojada. Tenía el rostro sereno, pero sus manos temblaban un poco. ¿Qué te dijo?, preguntó Derek. Todo lo que pensaba que yo quería oír, respondió Jacob. Que me extrañaba, que siempre me quiso, que ahora quería redimirse, que la empresa era mi legado y que juntos podríamos retomarla. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Jacob me miró. Le dije que no lo necesitaba, que ya tengo una familia, y que el poder que él quiere no me interesa. Yo quiero otra cosa. ¿El qué?, preguntó Derek. Jacob sonrió. Estabilidad. Y mamá. Esa tarde, mientras el cielo seguía llorando, recibí una llamada de la escuela de Charlotte. La directora me habló en voz baja, como si temiera que yo ya supiera. Rachel, Amanda vino a buscar a Charlotte hoy. No. Teníamos autorización, pero por suerte, la niña no quiso irse. Se asustó, y uno de los profesores intervino. Sentí un frío correrme por el cuerpo. ¿Dónde está Charlotte ahora? Segura. Conmigo. Fui de inmediato. Al llegar, la encontré sentada en la enfermería. Llevaba los zapatos al revés. Sus ojos estaban secos, pero brillaban. Me acerqué, de rodillas, y ella se lanzó a mis brazos. No quiero irme con ella nunca. Nunca. No vas a irte, mi amor. Nadie va a llevarte de mi lado. Amanda fue detenida esa noche por intento de secuestro. En la comisaría, gritó incoherencias, acusó a Greg de haberla abandonado, de haberla usado, de haberla llevado a la locura. Yo no fui a verla. No tenía ya nada que decirle. Esa noche, Charlotte durmió en mi cama. Jacob se quedó despierto hasta tarde, leyendo en el suelo, como si cuidara el cuarto. Vi a mis hijos así, uno vigilando la noche, la otra respirando. Tranquila por fin. Greg y Amanda se habían destruido con sus propias mentiras. Nosotros, en cambio, solo teníamos la verdad. Y eso bastaba. Aquel domingo amaneció inusualmente tranquilo. El sol entraba por las cortinas con una luz suave, como si acariciara la casa con dedos de terciopelo. Charlotte ya no tosía. Dormía enroscada entre las sábanas, con el rostro relajado y una mano debajo de la mejilla, como si abrazara sus propios sueños. Bajé en puntas de pie. Jacob ya estaba en la cocina, preparando tostadas. «Quiero hacer el desayuno para las 2», me dijo sin mirarme. «Pero el café es tuyo». Sonreí. Lo observé moverse. Había algo en su manera de estar de pie, de sostener los platos, que me recordaba a Derek. La forma en que doblaba el mantel, tan metódica. Era la sangre, sí, pero también era el ejemplo. El hogar forma más que la genética. Después del desayuno, Charlotte se me acercó con algo escondido detrás de la espalda. «Esto es para ti», dijo, tímida. Era un sobre pequeño, hecho a mano con una hoja de cuaderno doblada. Tenía mi nombre escrito en lápiz. Para mamá Rachel. Me senté con cuidado en el sillón del jardín. Ella se sentó a mis pies, esperando, como si temiera mi reacción. Abrí la carta. «Querida mamá Rachel, no sabía que una mamá podía elegirse. Pensé que solo había una, y que no se podía cambiar. Pero ahora sé que hay mamás que nacen para una, aunque no estén al principio. Cuando vivía con Amanda, no tenía miedo de ella. Tenía miedo de mí. Pensaba que todo. Lo malo era culpa mía. Pero desde que estoy contigo, entendí que no era yo la equivocada. Tú me abrazas cuando no sé si merezco ser abrazada. Me escuchas aunque no hable. Me ves aunque me esconda. Gracias por hacerme sentir como una niña buena. Por no rendirte conmigo. Por enseñarme lo que es una mamá de verdad. Te quiero. Mucho. Charlotte Weiss». No pude terminar de leer sin que las lágrimas me nublaran las letras. La abracé sin palabras. La sentí respirar, temblar, asentir contra mi pecho. Jacob se quedó a una distancia prudente, dándonos nuestro momento. Pero cuando me levanté, vi que tenía los ojos brillantes también. «¿Sabes qué podríamos hacer?», dije, aún con la carta en la mano. «Viajar». «¿A dónde?», preguntó Charlotte. «A un lugar que fue importante para mí, donde empezó mi historia con Derek.
Donde quizás empiece la de ustedes también. Jacob asintió. La Villa de los Robles. La Villa de 1960... ¿No? Me sorprendió. ¿Cómo sabes? Lo dijiste una vez mientras hablabas dormida. Reí. Bueno, será hora de que conozcan ese lugar. Llamé a Derek por la tarde. Le conté mi plan. ¿Vendrás con nosotros? Claro. Siempre quise volver ahí contigo. Ahora será aún mejor. Esa noche, al guardar la carta de Charlotte en una caja de madera junto con otras memorias, fotos, la pulsera del hospital, un dibujo de Jacob de cuando tenía 4 años, entendí que esa caja era mi verdadero testamento. No era el poder, no eran las acciones, era esto: palabras, gestos, silencios compartidos, amor cultivado con Mom. Cuidado. Charlotte durmió abrazada a su osito nuevo. Jacob cerró su libro con calma. Y yo me dormí sabiendo que, por fin, había una historia que valía la pena recordar. Llegamos a la villa por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas. La luz dorada envolvía los árboles, las casas antiguas, las calles de piedra con una delicadeza que no recordaba. Era como si todo hubiese permanecido esperándome. Charlotte dormía en el asiento trasero. Jacob miraba por la ventanilla en silencio, como si ya conociera ese lugar. Derek conducía, con una mano en el volante y otra sobre la mía. No necesitábamos hablar. Estar allí ya era decirlo todo. Nos alojamos en una casita de campo, la misma donde, años atrás, Derek y yo pasamos aquel verano de juventud. Había sido restaurada, pero mantenía la chimenea original, las ventanas de madera, el jardín salvaje lleno de lavanda. Charlotte corrió por el césped como si siempre hubiera vivido allí. Jacob se detuvo bajo el primer roble y levantó la vista. ¿Este era el árbol?, me preguntó. Asentí. Aquí me besó por primera vez. ¿Y qué sentiste?, preguntó Charlotte. Me acerqué y puse la mano en el tronco. Sentí que el mundo se detenía, pero no lo suficiente como para retenerlo. Derek se acercó entonces y me tomó la otra mano. Esta vez no me iré. Esa noche cenamos en el jardín, bajo una guirnalda de luces cálidas colgadas entre los árboles. La comida era sencilla, pero sabrosa. Pan de pueblo, sopa espesa, uvas, dulces. Jacob hablaba con Derek sobre libros. Charlotte pintaba en su cuaderno, pero de reojo nos miraba a nosotros. «Mamá», dijo de pronto, «¿por qué no se casan?». La pregunta cayó como una hoja suave. Derek me miró. Sacó una pequeña cajita de su bolsillo. «Porque estaba esperando que tú lo dijeras». Charlotte se puso de pie, me tomó la mano, se arrodilló sobre la hierba. «Rachel Weisz, ¿quieres casarte conmigo esta vez? Sin miedo, sin culpas, sin fantasmas». Los robles susurraban con el viento. Las estrellas comenzaban a salir. «Sí», respondí. «Esta vez sí». Charlotte corrió a abrazarnos. Jacob se levantó con discreción y trajo las 2 ramitas que Charlotte había convertido en alianzas improvisadas. Las ató con hilo dorado. «Son simbólicas», dijo, con una seriedad encantadora. «Pero valen más que el oro». Nos casamos ahí mismo. Una promesa sin papeles, sin testigos, sin invitados. Solo nosotros, el pasado reconciliado y el futuro abrazado. Derek me besó con la ternura de quien ha esperado toda una vida. Charlotte bailó alrededor del árbol. Jacob sonrió como si entendiera algo muy antiguo. Esa noche dormimos los 4 en la misma casa donde una vez dormimos solo 2. Pero esta vez éramos una familia. Y los robles, eternos, fueron testigos de que algunas historias no terminan. Solo encuentran el momento correcto para continuar. Volvimos a la ciudad 2 semanas después. Jacob traía una libreta llena de apuntes, ideas de negocio, dibujos de logos que había hecho con Derek, Tina, entre paseos y juegos de ajedrez. Charlotte, en cambio, traía hojas secas, piedras lisas, flores prensadas. Su mundo era otro, suave, simbólico. Derek y yo habíamos decidido no volver a vivir separados. Ya no tenía sentido mantener 2 casas, 2 rutinas, 2 camas. Íbamos a vivir bajo el mismo techo. Uno real, uno que nos contuviera a los 4. Elegimos la casa que había sido de mi abuela. Estaba abandonada hacía años, pero aún en pie, como una mujer anciana que espera ser abrazada. La restauramos con nuestras propias manos. Charlotte pintó las puertas con acuarelas. Jacob armó estanterías con Derek. Yo, simplemente, cuidé los detalles.
cortinas de lino, tazas nuevas, el sonido exacto que debía tener la casa al abrirse. En el jardín, plantamos lavanda. Cada uno tenía su parcela. La de Jacob era ordenada y simétrica. La de Charlotte, salvaje y llena de sorpresas. La mía era tranquila, con piedras blancas. Derek puso una banca de madera al fondo, bajo un árbol. Todas las tardes, después de la escuela, Charlotte se sentaba conmigo en el porche. Dibujaba, me contaba sus ideas. Quería escribir un cuento, un libro para niñas como ella, que habían tenido miedo de ser queridas. ¿Lo ilustras tú?, le pregunté. Claro, pero lo escribimos juntas, dijo con esa seguridad que solo tienen las niñas que al fin se sienten vistas. Jacob pasaba más tiempo con Derek. Empezó a acompañarlo a reuniones pequeñas. Escuchaba más de lo que hablaba. Pero por las noches, venía a mi cuarto y me dejaba notas en la mesita. Mamá, hoy me di cuenta de que me parezco a ti cuando tomo decisiones. Oh, mamá, Derek se ríe como yo, pero más bajito. Una noche, al volver de leerle a Charlotte, lo encontré en el jardín. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió. Solo pensaba que este lugar es el primero que siento mío. ¿Tu hogar? No. Me miró. Mi lugar, que es distinto. Lo abracé. Yo también lo sentía así. Tiempo después, comencé a escribir. Un libro. El título vino solo. La verdad siempre vuelve. No era sobre venganza ni justicia. Era sobre reconstrucción, sobre amor, imperfecto, sobre decisiones valientes. Derek construyó una pequeña biblioteca en casa. Charlotte decoró las paredes con sus dibujos. Jacob agregó una frase sobre la entrada, tallada en madera. Aquí vivimos los que elegimos el amor. Una tarde, estábamos los 4 en el jardín. Charlotte leía su cuento en voz alta. Derek tomaba mi mano. Jacob escuchaba, sonriente. El viento soplaba, leve, y yo supe, con una certeza que ya no necesitaba demostrarle a nadie, que estaba en casa. No por el techo, por las personas que me rodeaban. Ese era el lugar que yo llamaba hogar.